Hola chicos y chicas, vamos a continuar con la solución de las preguntas de química de la sección de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas para el examen de admisión del IPN 2020. Esto es la guía oficial. Vamos a resolver las preguntas 6 a 10, así que sin más, comencemos. Comencemos con la pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a la obtención de un compuesto aromático? Lo primero que debemos de hacer es buscar en las opciones de respuesta en cuál tenemos en los reactivos también un compuesto aromático. Y para esto también debes de recordar que el compuesto aromático más común que podemos considerarlo como representativo es el benceno. El benceno está formado por un anillo de 6 carbonos en donde los enlaces dobles se van alternando con enlaces sencillos y además estos enlaces dobles se van moviendo entre todos los átomos de carbono. A este fenómeno se le llama resonancia y por eso también este movimiento o desplazamiento de los dobles enlaces se puede representar con un círculo en el centro. La fórmula molecular del benceno es C6H6. Así que simplemente buscando en las opciones de respuesta, nos damos cuenta que solamente en el inciso B tenemos a un compuesto aromático, al benceno. En ninguna de las otras opciones podemos observar otro compuesto aromático. Ahora, la reacción que se está planteando aquí es combinar al benceno y con este reactivo. Sin embargo, en este reactivo tenemos un problema. El hidrógeno que está aquí está de más. Este hidrógeno no debe de ir. Entonces, simplemente el benceno reaccionará químicamente con una molécula de cloro en presencia de un catalizador, que en este caso es el tricloruro de aluminio, el cual es un ácido de Lewis. Y lo que ocurre aquí es que uno de los cloros que tenemos aquí se va a insertar en este lugar para obtener clorobenceno y vamos a obtener como subproducto, dado que solo un cloro se inserta en el anillo de benceno, el otro cloro se une con el hidrógeno que se desprende de la misma molécula de benceno obteniendo ácido clorhídrico. Así que este proceso se llama oxicloración del benceno y representado en fórmulas moleculares lo podríamos encontrar de esta manera. Ahora continuamos con la pregunta número 7. Al reaccionar los compuestos SO3, que se trata del trióxido de azufre, más el agua, produce, y aquí hay un espacio en donde debemos de establecer cuál es el producto que se obtiene. Entonces, lo que estamos observando aquí es un tipo de reacción inorgánica que se llama reacción de síntesis o de condensación, en la cual se tienen dos reactivos, que pueden ser más, pero finalmente solamente originan un producto. Entonces, la reacción que se presenta aquí entre el trióxido de azufre y el agua es una reacción típica que forma o que produce la lluvia ácida, en la cual el trióxido de azufre, al reaccionar con la humedad que hay en el aire, produce ácido sulfúrico. Entonces, observa la estructura del ácido sulfúrico. Tenemos dos átomos de hidrógeno que se están combinando con un azufre que lo encontramos aquí, pero también hay 4 átomos de oxígeno porque en esta parte hay 3 átomos de oxígeno más un átomo de oxígeno aquí. Entonces, en las opciones de respuesta, lo que obtenemos sería el ácido sulfúrico y esto aparece en la opción A. Ahora vamos con la pregunta número 8, que dice, en la ecuación CH3OH más 3 medios de O2 se produce CO2, dióxido de carbono, más agua. El calor de reacción tiene un valor de menos 726.63 kilojoules, lo que indica que esta cantidad calorífica es, hay un espacio, por el sistema. Bien, entonces lo que nos encontramos en este caso es realmente una reacción de combustión en la cual se está quemando el metanol en presencia de oxígeno que actúa como comburente. Se presenta una reacción de combustión completa en la cual se produce dióxido de carbono y agua.
Sin embargo, la parte más importante de esta pregunta es el calor de reacción que nos dan, que es de menos 726.63. Este calor de reacción lo relacionamos con el concepto de entalpía, la cual se define así: es la cantidad de calor que un sistema absorbe o desprende, y este calor se mide a presión constante. Cuando la entalpía, que se representa como delta H, es menor que cero, es decir, si la entalpía es negativa, a este proceso se le llama exotérmico, y esto significa que libera energía. Si la entalpía es mayor que cero, es decir, es positiva, el proceso es endotérmico, y esto significa que absorbe energía. Entonces, en esta pregunta, en lo único en lo que debemos de fijarnos es en el signo del calor de reacción. Como este signo es negativo, esto nos indica que la entalpía es negativa y por lo tanto se refiere a que es una reacción exotérmica o que produce calor. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso C. Así que este enunciado queda: el calor de reacción tiene un valor de menos 726.63 kilojoules, lo que indica que esta cantidad calorífica es producida por el sistema. Ahora llegamos a la pregunta número 9, que dice: a temperatura constante, el volumen ocupado por una cantidad definida de gas varía en forma inversamente proporcional a la presión absoluta ejercida sobre él. Este enunciado corresponde a la ley de. Bien, vamos a realizar rápidamente un repaso de la Ley General de los Gases. Esta ley se aplica en los gases ideales, que son unos gases hipotéticos que tienen un comportamiento muy sencillo de predecir. La Ley General de los Gases nos relaciona las tres principales variables, que son presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Las presiones pueden llevar cualquier unidad siempre y cuando sean las mismas, al igual que los volúmenes, cualquier unidad siempre y cuando sean las mismas. Ahora, en el caso de las temperaturas es requisito indispensable que en cualquier fórmula de la ley de los gases ideales, la temperatura se exprese en Kelvin. Bien, la ley general de los gases lo único que hace es relacionar dos condiciones bajo las cuales se encuentra un mismo gas. Es decir, un gas al principio en un recipiente bajo presión 1, volumen 1 y temperatura 1, y después a este mismo gas, en la misma cantidad que está presente al principio, lo pasamos a un recipiente distinto que se encuentra bajo condiciones distintas: presión 2, volumen 2 y temperatura 2. De la Ley General de los Gases se pueden obtener otras leyes de los gases, a los cuales ilustramos aquí. Cuando la temperatura de un gas es constante, tenemos la ley de Boyle, o también llamada ley de Boyle-Mariotte, y esto representa un proceso isotérmico. Recuerda, es isotérmico si la temperatura es constante. La fórmula de esta ley se obtiene de la Ley General de los Gases. Eliminamos las temperaturas 1 y 2 porque permanecen constantes y nos queda presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Si ahora la presión es constante, a esto se le llama proceso isobárico y corresponde a la ley de Charles, entonces de la ley general eliminamos la presión 1 y la presión 2 y nos queda que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Si ahora el volumen es constante, esto representa un proceso isocórico, también llamado isométrico. Tenemos la ley de Gay-Lussac. Si eliminamos los volúmenes de la ley general, nos queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. En este primer caso, esta fórmula nos indica que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, mientras que esta estructura en las fórmulas nos indica que las variables son directamente proporcionales.
Ahora, específicamente, lo que nos piden en la pregunta 9, lo identificamos con la primera parte que dice a temperatura constante. Si la temperatura es constante, estamos hablando de la ley de Boyle-Mariotte, el proceso es isotérmico y esta es la fórmula, lo cual podemos enunciar así. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Es decir, si aumentamos la presión que se aplica sobre un determinado volumen de gas, el volumen va a disminuir. Entonces, esto es la ley de Boyle-Mariotte, así que la opción correcta es el inciso D. Ahora, en la pregunta número 10, para el sistema mostrado a continuación, me dicen que la entalpía de reacción está dada por la expresión. En otras palabras, aquí me están pidiendo cómo voy a calcular la entalpía de reacción a partir de la ecuación química que están proporcionando, que es esta. Bien, la entalpía o calor de reacción se puede calcular mediante esta expresión. La entalpía de reacción es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. La entalpía de formación se refiere al calor que se involucró cuando un compuesto se formó a partir de sus elementos individuales. Entonces, generalmente, pues estos valores se obtienen de tablas termodinámicas. Entonces, partiendo de la reacción química, donde recuerda que tomamos como referencia esta flecha, las sustancias que están del lado izquierdo son los reactivos y las que están del lado derecho son los productos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sumar primero las entalpías de formación de los productos, que sería la entalpía de formación del dióxido de carbono más la entalpía de formación del dióxido de azufre. Esto es de los productos. Menos, y ahora vamos a restar la suma de las entalpías de formación de los reactivos, que sería la entalpía de formación del disulfuro de carbono más la entalpía de formación del oxígeno. Sin embargo, también cada entalpía se debe de multiplicar por el coeficiente que balancea la reacción. En el caso del dióxido de carbono lleva coeficiente 1, entonces aquí realmente llevaría un coeficiente 1, pero el 1 no se escribe. Y en el caso del dióxido de azufre llevamos coeficiente 2 y este sí está escrito. En el caso del disulfuro de carbono su coeficiente es 1 y para el oxígeno su coeficiente es 3. Entonces, esta es la fórmula, pero desarrollándola un poquito, si aquí tenemos un signo positivo y multiplica por lo que tenemos dentro, pues obtenemos exactamente lo mismo. Pero aquí los signos van a cambiar porque queda menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces, esta es la expresión que nos permite calcular la entalpía de reacción, así que la opción correcta es el inciso B. Pues muy bien, espero que esto te sirva bastante, así que estúdiale con muchas ganas. Recuerda que sí puedes quedarte en el Instituto Politécnico Nacional y si te agradó este video regálame un like y también suscríbete a mi canal para que estés al pendiente de más videos nuevos. Nos vemos en el próximo video.